Muy bien, entonces continuamos todavía con el proceso RCM, ¿sí? Y apuntamos a este gran objetivo, ¿no? Que es que podamos desarrollar esta herramienta, esta metodología de optimización, que es el RCM, y la idea es que se termine incorporando tareas de mantenimiento a un plan proporcionado por el fabricante, ¿no? Pero acondicionándolo al contexto operacional de la maquinaria. Y esto en realidad se van a dar cuenta ustedes que es un proceso que requiere varias herramientas, ¿no? Hasta ahora, ¿qué cosa hemos podido ir viendo nosotros? De todas maneras, ya tenemos todos los mecanismos como para contextualizar una operación. Ya sabemos que hay un manual de mantenimiento de fábrica que nos proporciona un número X de tareas básicas a realizar en los equipos. Y a partir de eso nosotros empezamos a evaluar de qué adolecen los equipos y comparamos con ese plan y empezamos a decir, bueno, aparentemente no existen tareas que sean directamente relacionadas a tal o cual falla, ¿no? ¿Y esto cómo lo puedo ver? Acuérdense que hemos llegado hasta poder definir los impactos de los modos de falla y en función de eso hemos podido determinar que hay fallas que requieren mayor atención que otras, ¿no es cierto? Entonces, si ya conozco el modo de falla, yo debería poder desarrollar alguna herramienta que me permita no solamente visualizar el modo de falla como tal, sino conocerlo por dentro, ¿sí? Y a partir de esto saber qué cosa yo podría hacer para poder resolver este modo de falla, ¿ya? Y justo la herramienta que vemos ahora nos permite eso, pero además nos lleva más allá. O sea, ahora vamos a llegar a poder decir, esta tarea me podría ayudar a resolver este problema, pero también vamos a decir, esta acción, porque podemos encontrar que hay una acción administrativa, ¿sí? Esta acción de mejora me va a permitir reducir el impacto de este modo de falla. Entonces, aparte de poder visualizar ciertas tareas, también encuentro acciones que me permiten reducir el impacto de los modos de falla, ¿ya? Pero también después tengo que entender cuantitativamente el modo de falla y en función de esto voy a optimizar la herramienta que voy a ver ahora para tener un mapa más claro al respecto. O sea, este objetivo que ustedes van viendo se va, se va a seguir logrando, ¿ya? Porque recién cuando nosotros podamos llegar a la semana 16, ahí nos daremos cuenta que hemos ido paso a paso logrando cada uno de los aspectos que tenemos de este gran objetivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hemos ido avanzando? Justo les decía, ¿no? Hemos ido conociendo la metodología misma del RCM, ¿sí? Viendo sus objetivos, su importancia, todos los pasos a desarrollar y a partir de acá hemos empezado a entender lo que les dije, ¿no? El contexto operacional. Eso ha sido básico, vital que lo podamos comprender y que podamos saber cuáles son los aspectos clave para definir un contexto operacional, ¿ya? Luego hemos visto que en un proceso productivo tengo partes, ¿correcto? Y que yo no puedo analizar
todo el conjunto del proceso productivo de una sola. Tengo que descomponerlo, ¿correcto? Y al descomponerlo, me encuentro que esas partes también tienen sus partes. Entonces, debo llegar hasta un nivel adecuado de descomposición que me permita poder definir qué cosa realiza cada elemento de ese conjunto de acciones. Y así es que hemos llegado a determinar la función, ¿no es cierto?, de un sistema, y un sistema que para nosotros ha terminado siendo una maquinaria pesada, ¿sí? Y a partir de ahí hemos empezado a ver cómo podría dejar de cumplir esa función ese nuestro sistema. Y después hemos visto de qué forma, ¿no es cierto?, dejo de cumplir esa función, qué aspectos puntuales que son evidenciables hacen que no se cumpla esa función. Hasta ahí hemos llegado con los modos de falla, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hemos empezado a ver qué cosa me genera el modo de falla. Algún efecto genera un impacto, entonces hemos visto los efectos y consecuencias. Y en base a todo esto hemos definido el nivel de impacto que pueden tener los modos de falla. Y la idea es que justamente a estos modos de falla que resultan ser más impactantes, es que hay que aplicarles otras herramientas para conocerlos más, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar justamente en demostrar y explicar la metodología del análisis causa-raíz aplicándolo en los equipos productivos, ¿ya? Demostrar y explicar la metodología del análisis causa-raíz. Eso es, ¿ya? Entonces, para eso hay que recordar un poquito nuestra metodología del RCM, ¿correcto? Que justo les estaba hablando de eso. ¿Cuál es la función del activo? ¿De qué manera puede fallar? ¿Qué origina la falla? ¿Correcto? ¿Qué origina la falla? Esto está más adentro de lo que pensamos, ¿sí? Muchas veces el origen de una falla puede ser un tema presupuestario, puede ser un tema de no existencia de procedimientos, puede ser un tema de que no se han creado los formatos adecuados. ¿Se dan cuenta? Cosas administrativas que aparentemente pueden ser simples, pueden ser el origen de nuestros problemas, ¿ya? De nuestras fallas, porque estas fallas se van a convertir en un problema. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver ahora ese nuestro problema. Bueno, la metodología del ACR, ¿no es cierto?, está dirigida justamente a poder encontrar el fondo de los problemas, ¿sí? Es una metodología que no se crea para mantenimiento específicamente, se crea para administración en general, ¿ya? Porque a todo nivel de la administración se hacen evaluaciones de problemáticas. Entonces empiezo a evaluar una problemática, pero esa problemática es algo muy general, ¿correcto? Muy, muy general. Entonces empiezo a indagar más allá de ese aspecto general, ¿sí? Entonces, esta foto que ustedes están viendo acá en el PPT es clarísima de lo que quiere hacer el ACR. Esta hierba mala que puede estar ahí, ¿sí? Ese es el problema. Y eso es lo obvio, ¿correcto? Es lo obvio porque lo vemos, ¿correcto? Entonces, claro, yo podría decir, bueno, voy a arrancar esa hierba mala, ¿no? La voy a arrancar, perfecto, va a durar un tiempito y después de un tiempo, otra vez va a volver a salir. Entonces, si yo quiero enfrentarme con un problema así, de manera directa hacia el problema, lo que voy a hacer es, de repente, una solución temporal,
pero voy a seguir teniendo el problema. Entonces, justamente por esto es que yo digo, no puedo enfrentar al problema directamente. Tengo que enfrentar el problema desde adentro. Entonces, ahora yo me convierto en jardinero, ¿sí? Y empiezo a ver qué hay dentro de esa hierba mala. Y está pues toda su raíz, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de encontrar el punto más interno de la raíz. Entonces, si saco esta hierba mala desde su raíz, puedo tener un impacto sobre solucionar mi problema de que ya esta hierba mala no crezca más. ¿Correcto? Eso es entonces, ¿ya? Eso es lo que hace la metodología del ACR. Encontrar las raíces y poder solucionar o impactar positivamente sobre el problema, porque la solución de un problema es un trabajo integral y permanente, ¿ya? No es que un problema se va a solucionar con una acción, no, voy a impactar sobre el problema, ¿ya? Entonces esta metodología, bueno, me empieza a evaluar, ¿no es cierto?, problemas, ¿sí? Entonces acá para nosotros, para mantenimiento, nosotros decimos, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema son las fallas. Los modos de falla se convierten en nuestros problemas, ¿ya? Y acá yo puedo encontrarme pues con fallas que pueden ser repetitivas, crónicas, o fallas que son esporádicas. Una que otra vez se presenta, ¿ya? Y lo que voy a hacer es, ¿por qué ocurrió la falla? Entonces voy a hacer un análisis causal. Para eso utilizaré ciertas herramientas, ¿ya? Y en función de esto voy a empezar a buscar soluciones. Como dice ahí, medidas de prevención. Pero no solamente estoy hablando de tareas de prevención, tareas de mantenimiento de prevención, sino estoy hablando de acciones que puedan dirigirse a otro tipo de causas que vayan a representar medidas de prevención para que esta falla pueda reducirse a nivel de impacto, ¿ya? Entonces eso es el qué se hará. Este es el proceso básico. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ocurrió? ¿Y qué voy a hacer? Para eso se hace un análisis de ACR, ¿ya? Entonces, bueno, ¿en qué momento yo desarrollo un análisis ACR? Hay en realidad muchos puntos de vista al respecto. Se dice que en principio el ACR aparece en el momento reactivo, ¿ya? Es decir, cuando aparece la falla es cuando hago ACR, porque si no tengo falla no tengo cómo indagar al respecto, ¿no es cierto? O sea, no puedo, si no tengo el problema, ¿cómo voy a poder saber cuáles son las soluciones? Pero de cierta forma, esta herramienta, al realizarse en ese momento reactivo, toma acciones proactivas. Porque ¿qué cosa voy a hacer? A partir de conocer bien las raíces, lo que voy a definir es que te van a generar tareas de mantenimiento que van a ser proactivas, porque ya no puedo estar en el campo reactivo, ¿no es cierto?, con mis tareas, ¿ya? Entonces estas tareas van a ir al campo proactivo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, actúo con el ACR en un momento reactivo, pero lo voy a hacer proactivo porque las tareas que voy a generar a partir de ese análisis van a ser proactivas. Entonces, hacia futuro estoy atacando al problema antes, anticipándome a su ocurrencia, ¿sí? Pero he reaccionado ante la ocurrencia del problema, ¿ya? Entonces, a esto se le llama, saco ventaja del problema, ¿para qué? Para que disminuya su impacto a futuro, ¿ya? Y eso es lo que hacemos nosotros en mantenimiento, sacar ventaja de los problemas, ¿ya?
Los tipos de fallas, ahí para que entiendan un poquito este aspecto. Falla crónica es una falla repetitiva, ¿sí? Ocurre muy frecuentemente. Entonces, es interesante el tener estas fallas. ¿Por qué? Porque sobre estas fallas yo puedo tener un conocimiento de causa bastante profundo, ¿sí? Como ocurre siempre, entonces voy a tener bastante información, ¿sí? Y debería tener un tratamiento mucho más sencillo respecto a estos modos de falla crónicos. En cambio, las fallas esporádicas ocurren una que otra vez, me generan fuerte impacto respecto a la detención, porque no la conozco, o sea, no tengo antecedentes de esta falla, lo cual me está llevando por un camino incierto. Entonces, tengo que generar más acciones de reacción, ¿sí? Para poder tratar de minimizar los impactos que me puede generar esto. ¿Ya? Pero por lo desconocido, justamente su impacto en el momento de la ocurrencia es mayor que el de una falla crónica. ¿Ya? Bueno, hay un poco de características de lo que son fallas crónicas, ¿ya? Esto, por ejemplo, miren que se acepta como parte de la rutina, ya pues son rutinarios, o sea, tengo cada cierto tiempo pérdida de presión de aire por neumáticos. Entonces, ya se me convierte en una rutina, ¿no? Entonces yo ya digo de esto, bueno, ya está listo, hay que llevar a reparación el neumático. Y ya tengo un plan de contingencia como para estas fallas. Ya sé cómo actuar, ¿sí? Y están ahí, o sea, ya sé que va a ocurrir. Ya sé que estas fallas ocurren permanentemente por distintas situaciones, ¿ya? Y lo interesante, acá está, ¿no? Toman poco tiempo para recuperarse. ¿Por qué? Porque al haber visto tantas ocurrencias, ya me he ido preparando y he ido sacando ventaja de esas fallas, ¿sí? Entonces, ya sé cómo actuar, ¿ya? Entonces, su impacto es menor en el momento de la ocurrencia, pero sí tiene un impacto por lo repetitivo. Entonces, de eso no me debo descuidar, ¿ya? Las fallas esporádicas, ahí dice, ¿no? Sucede una vez con usualmente un modo de falla, ¿no es cierto? No es que suceda una vez en realidad, o sea, sino que sucede una que otra vez, ¿ya? Y claro, el impacto es dramático, porque no conozco este modo de falla, o al menos no lo he visto tanto que no sé todavía cómo actuar claramente. Entonces, cuando me impacta, es como si me estuvieran dando un golpe por la espalda. Me va a dejar sin saber cómo reaccionar, ¿no es cierto? Y entonces a partir de eso lo que voy a tener que hacer voy a tener que empezar a generar un histórico para poder saber qué cosa tengo que hacer respecto a esta falla, ¿ya? Y en el momento que estas aparecen, su impacto es fuerte por la parada, pero no me impactan por la frecuencia, ¿ya? Entonces, eso va a ser también interesante. ¿Por dónde me están impactando? Ahí está entonces. Ya conocí nuestro problema, ¿no es cierto? Que son las fallas. Entonces, ahí está nuestro problema, el modo de falla. Y este modo de falla tiene causas, raíces, ¿no es cierto? Que pueden ser físicas, que pueden ser humanas o que pueden ser de aspectos latentes. Entonces vamos a empezar a conocer un poquito sobre esto. La causa física, obvio, es tangible, es visible, o sea, ya sé qué cosa es lo que está generando esto, ¿sí? Recalentamiento del motor, mi modo de falla.
¿correcto? Causa física, panales de radiador obstruidos. Tangible, lo veo, ¿correcto? Lo estoy evidenciando, ¿sí? Es algo físico, ¿ya? Y dice que estas provienen de raíz humana o latente. Claro, y ahí ¿qué podría ser? Como está trabajando en un entorno complicado, barroso, de repente el equipo, yo cada cierto tiempo, observando que ocurre esto con el radiador, debía haber definido que cada cierto tiempo se haga la limpieza de ese radiador, ¿no es cierto? Ahora, esto puede venir de el hecho de que yo no haya generado esas actividades. Se me olvidé de generar esas actividades de limpieza, raíz humana. Pero también podría venir del hecho de que, oye, sí generé esta tarea de limpieza y debería hacerse cada cierto tiempo, pero no lo has hecho. ¿Por qué? Porque nadie me compartió a mí la periodicidad de esa tarea. Nadie me dijo esto hay que hacerlo cada cierto tiempo. Entonces, algo pasó con el procedimiento, no se compartió. Ese es un tema latente. Cuando tengo procesos, métodos que ejecutar, pero no los comparto, no los difundo, ¿sí? Entonces, no pude, todos no conocían la información, ¿correcto? Entonces, eso puede ser algo latente. Esas raíces físicas, por su naturaleza, son fáciles de corregir, como las evidencio. Ya pues está sucio, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Limpia, pues, ya está, corriges. Listo, su limpieza y generaré un impacto sobre sobre el modo de falla. Pero este modo de falla va a seguir ocurriendo porque se va a seguir ensuciando el panel de radiador. Entonces yo tengo que ir más allá de esa raíz física, ¿ya? Ahora, claro, requiere verificación y justamente el hecho de requerir verificación me pasa a una raíz humana probablemente, ¿ya? Entonces la raíz humana, todo lo que es persona, intervención inapropiada y malas decisiones. Uno, porque no me da la gana de hacer y otro porque no sabía que se tenía que hacer, ¿ya? Ahí está por convicción o por omisión, ¿sí? Y la raíz latente, ¿correcto? Que hablaba hace un ratito, es tema de deficiencia de la información. O sea, mi sistema de información, yo en la cabeza genero las actividades, pero no las difundo. Pienso que esto solo debo conocerlo yo. Entonces, es deficiente mi sistema de información. ¿Y está proviniendo de un error humano? Claro, está proviniendo de una decisión que yo estoy tomando de no compartir esa información. ¿Y por qué? Porque mi convicción me dice que no lo debo hacer. O porque simplemente me olvidé de hacerlo. ¿Ya? Y de ahí dice que generan circunstancias que ocasionan nuevas fallas. Claro, pues o sea, si yo no decido esta vez compartir esta información, voy a seguir teniendo el mismo problema. ¿Sí? Voy a seguir generando que exista la falla. ¿Ya? Entonces ahí tienen claramente ya las tres, los tres tipos de raíz. ¿Ya? ¿Cómo implementamos? Bueno, acá básicamente, como esta es una metodología que eh, trabaja en un conjunto de personas porque es un trabajo en equipo, entonces tengo que hacer una metodología de ACR, ¿sí? Basada en algún modelo, ¿sí? Y un primer modelo es este que se denomina las 5 Ps. Y ahí están por qué las 5 Ps, ¿no? Partes, posición, personas, papel, paradigma. Son los actores que están dentro del desarrollo de la metodología.
¿ya? Parte se refiere a todo lo que es el aspecto físico, ¿correcto? Puede ser conocimiento del interno de un equipo, así como también reconocimiento de lo que tengo en mi almacén, por ejemplo, a nivel de repuestos, a nivel de insumos, a nivel de herramientas y demás. ¿Ya? Todo esto tiene que estar claro respecto a esos aspectos para yo poder generar una buena metodología. De ahí dice posición, o sea, dónde se está dando la situación, el entorno. Ya nosotros lo tenemos claro, nuestro entorno está dado por el contexto operacional en su mayoría, ¿no es cierto? De ahí personas. ¿Qué personas tengo alrededor? Solo están los técnicos, hay supervisores, hay monitores, ¿no? ¿Quiénes están alrededor? ¿Ya? De ahí bueno, el papel, ¿correcto? Que básicamente, más que el papel acá, o sea, porque ya ahora ya no se trabaja tanto con papel, sino más bien se habla de lo que voy a utilizar para poder transferir todo el proceso que voy a ejecutar. De repente hay formatos nuevos que voy a crear para que haya una mayor verificación de los datos, de la información, ¿sí? Entonces a esto se refiere. Y hay los paradigmas, bueno, que son básicamente restricciones que se dan a todo nivel para poder realizar este proceso. Entonces a veces decimos, ¿no? No, esa falla, mira, su causa es esta, ¿no? Ya, o sea, ya viene una persona que nos dice, no, esta es la causa. O sea, para él ya no hay más causas. Esa es una restricción. Entonces yo tengo que romper esas restricciones, ¿sí? Y para eso justamente tengo que indagar más allá de lo evidente, ¿ya? Y obviamente un límite para esto es el tema económico. Y eso es lo que limita a muchas empresas el poder generar sus equipos de ACR, ¿ya? Bueno, de ahí, este es un análisis ya de una herramienta que es conocida como el árbol lógico, y que nosotros lo que vamos a hacer es vamos a utilizar este árbol lógico combinado con otras técnicas. Pero este árbol lógico me permite organizar de tal manera el evento de falla que voy a poder indagar respecto a por dónde me convendría atacar a esa falla. Es decir, lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Me habla del evento de falla como algo grande, ¿correcto? O sea, podemos estar hablando acá de la pérdida de función como tal, y encuentra que hay varios modos de falla ligados, ¿no es cierto? Y en principio, ¿cuál fue nuestra decisión? Nuestra decisión fue que el mayor número de NPR del modo de falla debería ser nuestra prioridad. Entonces, ahí empieza el ACR. Este es mi ACR, ¿correcto? Respecto a este modo de falla que representa la prioridad. Entonces, a este modo de falla yo le empiezo a generar hipótesis. ¿Hipótesis de qué? Respecto a sus raíces, físicas, humanas, latentes, todas, ¿ya? Entonces, claro, se trabaja en base a hipótesis. Ya hay otras herramientas que vamos a empezar a ver desde la próxima semana que me van a ir acercando más a esas mis hipótesis, ¿ya? Pero en principio se trabaja así, con las hipótesis. Entonces empiezo a lanzar hipótesis, ¿sí? Y a indagar más allá, más adentro, ¿correcto? Y yo me doy cuenta que de repente la hipótesis 2 es la que impacta más sobre el modo de falla. Entonces, mi desenlace va a ser, bueno, voy a atacar a la causa raíz de esa hipótesis 2,
¿Para qué? Para poder generar impacto sobre el nodo de falla, mayor impacto. Entonces ahí ya vamos a hacer un proceso de cuantificación. De esa manera vamos a utilizar nuestro árbol lógico, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ya el evento de falla no vamos a hablar mucho porque son aspectos que hay que definir. Ahí está, qué, cuándo, dónde, con qué frecuencia y cuál es el impacto. O sea, eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Y ahora sí, entramos ya a las metodologías y vamos a ver dos, básicamente, ¿ya? Que las vamos a trabajar en conjunto además. La primera se denomina los 5 porqués, ¿ya? Entonces encuentro el modo de falla y me pregunto, ¿por qué ocurrió la falla? Entonces tengo una causa directa, ¿correcto? Y de ahí me pregunto, ¿y por qué ocurrió esta causa? Y encuentro una subcausa para la falla, pero una causa para la causa 1. ¿Sí? Porque esta causa 2 es directa hacia la causa 1. Y entonces sigo preguntándome así y voy a encontrar, no necesariamente son 5 porqués, sino que la técnica se llama así porque me llevaría en una lógica a preguntarme hasta 5 veces y poder encontrar una causa ya verdaderamente interna que pueda ser sobre la cual tenga que ejecutar alguna acción para solucionar toda esta cadena, ¿ya? Por eso se utiliza la técnica de los 5 porqués, para llegar al fondo del asunto, atacar a ese asunto y poder impactar en cadena, ¿correcto? Eso es los 5 porqués, ¿ya? Preguntarse por qué, ya. Y ahí vamos a tener nuestra causa interna, ¿ya? El diagrama de Ishikawa, cuya forma está basada en una metodología que se denomina las 6 M's, ¿ya? Ustedes verán acá, pero ahí no hay 6 M's. Bueno, sí hay 6 M's, ¿ya? Porque hombre, en realidad se le pone mano de obra, ¿ya? Máquina, ¿correcto? El entorno es el medio ambiente en general. No se refiere acá a solamente aspectos climatológicos, ambientales, no. Se refiere a todo lo que tengo como espacio físico, ¿ya? Donde se va desempeñando el proceso, mi operación. O sea, por ejemplo, el hecho de que yo tenga una causa de repente que pueda poner como limitada área de trabajo de mantenimiento o área limitada para mantenimiento, es una causa que se refiere al entorno, ¿ya? Y ahí ven las otras M's, ¿no? Material, método y medida. Y ahí está nuestro efecto, que es el problema. Entonces a este diagrama también se le conoce como causa-efecto. Este es el que ustedes han trabajado en tercer ciclo y ya al respecto saben, ¿correcto? Conocen este diagrama, ¿ya? Entonces, esto se va a aplicar ¿para qué? Para generar una serie de causas, ¿ya? Que luego, a través de los 5 porqués, vamos a empezar a enlazarlas una con otra, ¿sí? Teniendo la consideración de que las causas que estén ligadas directamente a la falla no vayan a generarme impacto sobre ninguna de las otras causas que estén acá. Es decir, el impacto de esas causas que hemos colocado que están ligadas al modo de falla no debe tener un paso obligado por alguna otra causa, porque si no hace que esa causa no sea directa hacia el problema. Entonces yo tengo que ubicar esas causas directas, ¿ya? Y para eso voy a utilizar los 5 porqués. ¿Y cómo los voy a esquematizar? Utilizando este árbol lógico,
y acá haremos nuestro análisis final y podremos tomar acciones. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar de esa manera combinada todas las herramientas. Ya. Entonces el modo de falla que voy a proponer como ejemplo es pérdida de potencia del motor. ¿Ya? Imagínense ustedes en un camión de carga, ¿sí? Que hace transporte de cargas. Y entonces tengo este modo de falla que es impactante, que me está generando problemas, ¿ya? Que es la pérdida de potencia del motor. Entonces, a partir de este... Uy, caray, ¿qué tal pulso ese? Ya parezco de maquinaria pesada. Ya está, ahora sí, ya, mejor. Ya, entonces, a partir de acá vamos a colocar, ¿sí?, las raíces. Tratemos de generar, no sé, pues unas dos raíces por cada elemento para poder hacer un poco rápido. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y vamos a poner en azul, a ver qué cosa tenemos en cada uno. Mano de obra, estamos hablando de persona, ¿ya? Máquina, correcto, estamos hablando del camión en sí, por qué podría estar perdiendo potencia. De ahí el entorno, ya saben que la M, por eso se conoce las 6 M's, es medio ambiente, pero vamos a ponerle entorno para que no nos confundamos que es solamente lluvias, por ejemplo, ¿ya? Material, por ejemplo, en este caso podría ser el combustible, ¿sí? De ahí tengo métodos, todos los procedimientos y políticas que pueda tener, que puedan generar este problema, y de ahí métricas, todos los aspectos que están referidos a indicadores que se puedan tener, ¿no?, y que puedan representar una causa para ese problema. Para encontrar la causa yo tendría que decir, ¿y por qué se está dando pérdida de potencia del motor? ¿Ya? ¿Ya? Yo voy a escribir en entorno, voy a quitarle el... Por ejemplo, miren, ¿ah? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Qué les... A ver, vamos a poner acá, eso también es entorno, ¿ah? Operación en zonas de altura, por ejemplo. Ya está, operación en zonas de altura. Voy a tratar de juntar un poquito más. Ya está. Perfecto. Entonces vamos a poner eso. Muy bien, así hay que participar, ¿ya ves? Sensor de oxígeno dañado. Voy a poner acá mejor Enter. Ya está. Sensor de oxígeno dañado. Perfecto. Ya está. Ya, perfecto. Entonces voy a poner eso. Ya. Sistema de combustible. Espérense, voy a tener que jalar esto un poquito. Sistema de combustible dañado. Ya, por ahí he visto también, Laser, lo que me estabas diciendo, que era, ya, Luis, lo de inyectores dañados lo dejamos así como sistema de combustible dañado. Ya no vamos a ir al componente, sino en general al sistema, ¿ya? ¿Qué dice Laser? Recibe filtro de aire obstruido, ¿correcto? También, ¿no es cierto? Filtro de aire
obstruido. Ya está. Perfecto. Ya. Tenemos un rayito. Jonathan Espinosa que dice, falta de experiencia en el área de mantenimiento. Falta de experiencia en el área de mantenimiento. Entonces, ya, inexperiencia de personal. Inexperiencia de personal. Voy a poner así. Técnico y operativo. ¿Ya? Para tener una causa un poquito más amplia, ¿ya? Y ya. Turbo dañado, puede que no suministre el suficiente aire a presión al cilindro. Sí, en ese caso, podríamos poner, pues, de repente reemplazar lo del sensor de oxígeno y el filtro de aire obstruido por fallas constantes en el sistema de admisión y escape, ¿no? Entonces ahí estamos hablando no directamente de un elemento, sino ya estamos hablando del conjunto, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar eso, ¿ya? Ustedes sí. Miren que hasta ahí ya tenemos, por ejemplo, en mano de obra 3 causas, en máquina 3, en material 3, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo. En entorno tenemos 2, vamos a tratar de poner una más en entorno. En métodos hay que poner 3, en métricas 3, ¿ya? Luis Rimas, está bien, la mala logística, pero, a ver, mejoremos esa causa para que esté mejor delimitada, ¿ya? Entonces, miren, es un conjunto de causas que estamos colocando. Proyección productiva inadecuada. Ya, eso teníamos. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿correcto? De esta manera se trabaja el análisis causa-raíz, o perdón, el diagrama Ishikawa para el análisis causa-raíz. Entonces, ¿qué se termina haciendo con esto? Bueno, yo paralelamente a esto ya tengo un ACR que había hecho con menos causas, ¿ya? Pero ¿qué se hace? Miren, acá voy a empezar a enlazar ya con los 5 porqués. ¿Cómo así? Voy a empezar a preguntarme y voy a decir, ¿por qué se da la pérdida de potencia del motor? Entonces, de estas causas que yo tengo acá, voy a empezar a encontrar causas directas, ¿ya? Entonces, como les digo, yo ya tengo otro ACR que, bueno, he hecho con menos causas, algunas diferentes, algunas sí son las que hemos delimitado, pero miren cómo termino generando la herramienta y planteándola en un árbol de causas, ¿ya? Acá está mi modo de falla, la pérdida de potencia del motor, y todavía no se preocupen de los valores que tienen por ahí, ¿ya? Porque esto ya está procesado. Es a lo que vamos a llegar, además con el caso que vayamos a aplicar en un rato. Entonces, miren, yo digo, ¿por qué se da la pérdida de potencia del motor? Entonces, de las causas que yo delimité, que eran menos, yo dije, se da de manera directa por la insuficiencia de oxígeno. Se da de manera directa por la sobrecarga del vehículo. Se da de manera directa por el mal estado del sistema de combustible, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar respecto a este diagrama de Ishikawa. El poder empezar a definir cuáles de estas causas son las que directamente me están impactando hacia esa pérdida de potencia del motor, ¿ya? Entonces, de esa manera yo realicé mi proceso, ¿correcto? La sobrecarga, la insuficiencia de oxígeno y el mal estado del sistema de combustible. De ahí
seguí utilizando la técnica de los 5 porqués. Por ejemplo, para insuficiencia de oxígeno dije, ¿y por qué hay insuficiencia de oxígeno? Entonces yo le había colocado antes una causa de operación en zonas de altura, por ejemplo. Hay insuficiencia de oxígeno porque mi operación está siendo en zonas de altura. Y de ahí tenía otra causa que era que se estaba trabajando en operaciones en interior de mina. Entonces, había insuficiencia de oxígeno porque la operación era en interior de mina. ¿Ya? De ahí, a nivel de sobrecarga, ahí tengo algunas causas que son parecidas, otras que no, pero bueno, igual, ¿por qué se da la sobrecarga? Entonces, identifiqué una causa de la sobrecarga, ¿por qué? Porque había una inadecuada planificación en la gestión vehicular y esto estaba haciendo que se sobrecargue. Había una mala operación y esto estaba generando sobrecarga. Había un incumplimiento del intervalo de mantenimiento preventivo y esto estaba generando que se sobrecargue, ¿correcto? No, esta sobrecarga no estaba referida a el hecho de cargar de más nada más el vehículo, sino saturarlo de trabajo. A eso estaba referido, ¿ya? Entonces, de ahí sigo avanzando con los porqués, miren, debajo de las causas. ¿Por qué hay una mala operación? Porque no había acceso a régimen de manejo. Faltaba el acceso a la información de régimen de manejo. Entonces estaba operando mal, ¿correcto? ¿Por qué estaba incumpliendo el intervalo de mantenimiento preventivo? Por los tiempos de operación. Los tiempos de operación no me dejaban cumplir los intervalos de mantenimiento preventivo. ¿Ya? Entonces se dan cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Igual. ¿Por qué? Porque el sistema de combustible está en mal estado. ¿Y por qué el sistema de combustible está en mal estado? Porque son vehículos antiguos. También porque estábamos seleccionando inadecuadamente los filtros. También porque estábamos utilizando combustible sucio. Y me preguntaba más por qué es, y encontraba. ¿Y por qué el combustible es sucio? Porque es un combustible de mala calidad. ¿Ya? Entonces se dan cuenta. De esta manera se ahora ubica ese diagrama de Ishikawa con todas las causas que hemos ido generando. ¿Ya? ¿Me dejé entender? ¿Ya? Que está obviamente en el Canvas, en la sesión 5. Miren, yo ya les estoy dando, ¿se acuerdan de nuestros casos que vimos, no es cierto? Para los camiones mineros. Entonces, verifiqué que el tema de la lenta respuesta del freno de servicio o del freno de servicio del camión terminaba siendo una causa importante, ¿ya? Entonces, le hice el diagrama de Ishikawa a esta lenta respuesta del freno de servicio. Ahí se identificaron las causas. ¿Qué es lo que les voy a pedir que hagan ustedes? Que estas causas que están acá me las pasen a ese árbol. O sea, me hagan un árbol. Olvídense los porcentajes, nuevamente les digo, ¿ya? Todavía no se preocupen de eso. Simplemente quiero que me armen este organigrama. Acá en la cabeza para ustedes, ¿qué va a aparecer? Lenta respuesta del freno de servicio del camión minero. Y a partir de esto, tenemos que empezar a responder, ¿no es cierto?, por qué se está dando esa lenta respuesta del freno de servicio del camión minero. Y tenemos que ubicar, sugerencia, no pasemos de más allá de 3, en la medida de la posible, ¿ya? No pasemos de más allá de 3 causas directas. Entonces tratemos de ubicar aquellas causas de este conjunto que son las directas a ese problema. ¿Sí? Y de ahí, para cada causa se van a ir preguntando, ¿no? ¿Y por qué se está dando esto? Yo, por ejemplo, podría decir, a ver, se da lenta respuesta del freno de servicio del camión minero
porque el sensor de frenado está descalibrado. Yo creo que sin querer ya les he dado una causa directa. Entonces, a esa causa directa diré, ¿y por qué el sensor de frenado está descalibrado? Entonces encontraré una causa abajo. Y así puedo seguir preguntándome y seguir encontrando las causas. ¿Ya? A ver. Yo lo que he hecho ha sido el modo de falla, lo he desglosado en 3 causas directas. ¿Ya? Primero he considerado que la pérdida de presión del sistema genera una lenta respuesta del freno de servicio del camión minero de manera directa. Luego, que la pérdida del espesor de los discos de freno me genera también directamente una lenta respuesta del freno de servicio. Y de ahí la que les dije, ¿no? Ya les había soplado que el sensor de frenado estaba descalibrado. ¿Ya? Entonces, lo que he hecho por separado, he hecho para no hacer muy pequeño este organigrama, entonces por cada una de las causas directas he hecho su propio organigrama. Entonces acá encuentro pérdida de presión del sistema. Y me pregunto, ¿por qué será la pérdida de presión del sistema? Entonces pongo ahí como causa por desgaste prematuro de la válvula de prioridad, por pérdida de propiedades del aceite de frenos, por el nivel de temperatura anormal del aceite. Estas 3 causas son directas a esta pérdida de presión del sistema. Y sigo bajando y preguntándome, ¿por qué? Bueno, acá yo no le encontré ni una causa que pudiera responder, pero acá a la pérdida de propiedades del aceite de frenos, sí le encuentro, ¿no? ¿Por qué el aceite de los frenos pierde propiedades? Porque es un aceite que está contaminado. ¿Y por qué este aceite está contaminado? Por ausencia de inspección en mangueras hidráulicas, por llenado inadecuado de aceite de frenos o por exceso de polvo en el ambiente. Ya lo he relacionado incluso con una causa del entorno. De ahí, en el nivel de temperatura normal del aceite. ¿Por qué el nivel de temperatura es anormal en el aceite? Porque ha habido un reemplazo inadecuado de las mangueras hidráulicas, una acción. Porque el aceite hidráulico está fuera de norma, ¿sí? No se respeta el tipo de aceite requerido, ¿ya? Es material, ¿no? Lo mismo he hecho con las otras. A ver, acá no sé qué pasó. Ya, se anchó por la cantidad de causas. Ahí se ve bien. Entonces, ya también la pérdida de espesor de los discos de freno. ¿Por qué hay pérdida de espesor de los discos de freno? Por desgaste prematuro en el conjunto de discos de freno. Por pérdida de tensión de los resortes de accionamiento. ¿Y por qué hay desgaste prematuro en el conjunto de discos de freno? Por exceso de humedad, porque las máquinas son antiguas, porque el conjunto de discos es de mala calidad. ¿Y por qué hay exceso de humedad? Porque se está estacionando o se está guardando los vehículos en la intemperie. Entonces, claro, por eso que hay un exceso de humedad que está generando ¿no es cierto?, sobre el entorno en el cual se está dando esta operación. Pérdida de tensión de resorte de accionamiento. ¿Por qué? Por la planificación del mantenimiento sin considerar el tiempo medio entre fallas. No estoy tomando en consideración esta métrica, lo estoy haciendo de cualquier otra forma. Porque hay pendientes pronunciadas, ¿sí?
Y claro, o sea, si seguramente son pendientes pronunciadas en bajada, donde voy a tener que utilizar el sistema de frenos también, ¿no? Eso me genera pues que este resorte constantemente pierda tensión. Y los resortes de accionamiento son genéricos, ¿ya? O sea, son alternativos, se podría decir, ¿ya? De ahí el sensor de frenado descalibrado. Acá no le encontré más que 3 directas, ¿sí? Entonces, me pregunté, sensor de frenado descalibrado, bueno, limpieza inadecuada del sensor de frenado, ausencia de tareas de inspección de freno de servicio y rutas de traslado con exceso de piedras. Por estas situaciones encontré que se podría descalibrar el sensor de frenado, ¿ya? Bueno, empiezo a evaluar información relacionada a estas causas que me permita decir cuán probable es que se vaya a presentar esa causa. Pero acá ustedes ven varios porcentajes, es que ya es el proceso de trabajo dentro de este árbol, ¿ya? En principio, nos vamos a preocupar de colocar el primer porcentaje que vemos, ¿ya? Cada una de las causas debe tener su propio porcentaje. ¿Y cómo así? Encontrando data referida a la causa. Entonces vamos a ver de qué causas tengo, por ejemplo. Miren, por ejemplo, esta causa de vehículo antiguo, ¿no? Que está acá, vehículos antiguos. Le he cuantificado de 10 sobre 30, 33.33%. ¿Cómo así? La data que he evaluado, por ejemplo, es esta. Total de vehículos que tengo en mi flota. Entonces, para este caso puntual, ¿sí? Se evaluó 30 vehículos de una flota. Y de estos, se verificó cuántos vehículos tenían más de 5 años de antigüedad. 10 de esos 30 tenían más de 5 años de antigüedad. Por ende, los 20 restantes eran de menos de 5 años de antigüedad. Entonces, para yo poder catalogar esa probabilidad de la existencia de la antigüedad de vehículos, tengo que relacionar lo negativo, ¿no es cierto? Aquellos vehículos que estén por encima de los 5 años de antigüedad. Entonces, por ejemplo, ahí dije, ¿no? 10 de 30 vehículos tienen más de 5 años de antigüedad. Por ende, la probabilidad de contar con vehículos antiguos para esta situación es 10 entre 30, 33.33%. Por ello, que bueno, acá le puse ya 33% de probabilidad de tener esa antigüedad de los vehículos. ¿Ya? No sé si tienen ahí algo, a ver, ¿qué otras causas más tengo cuantificadas? Por ejemplo, dice operación en zonas de altura. Esta causa operación, caray, se me movió. Esta de operación en zonas de altura. Para eso, por ejemplo, ¿qué hice? Miren, obviamente uno tiene que evaluar la información relacionada a la operación que se está evaluando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las rutas de operación. Acá se evaluó distintas rutas de operación de estos camiones. Pero, por ejemplo, la evaluación se centró en una ruta de operación de procesos de carga de Lima a Cusco, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hizo? Se definió los tramos de esta ruta. Entonces, por ejemplo, un primer tramo de Lima a Nazca, ¿no? De ahí un segundo tramo de Nazca a Chalhuanca y otro tramo de Chalhuanca
a Cusco. Cuando se define lo que son operación en zona de altura, hay un impacto que empieza a razón de los 1000 metros, en realidad, por encima de los 1000 metros de altura empieza a haber impacto sobre la pérdida de potencia del motor de los vehículos. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que se consideró acá, a nivel de esa información, es decir, ¿no? Preguntarse, en la ruta de Lima a Nazca, hay zonas en las que, es una zona en la que haya un impacto respecto a la altitud, ¿no es cierto?, que vaya a pasar por encima de esos 1000 metros y que me vaya a generar algún inconveniente respecto a la operación normal del vehículo. Entonces, evaluando, se colocó no. ¿Ya? El tramo 1 no genera un impacto respecto al tema de la altura. Después en el tramo 2, Nazca-Chalhuanca. Bueno, ahí sí, por ejemplo, hay una variación bastante fuerte que incluso llega pues a por encima de los 4800, me parece, en ciertos abras, ¿ya? Y es una ruta pues variable que llega finalmente a Chalhuanca con 2000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Creo que está a 2800, algo así, ¿ya? Entonces, ¿hay un impacto en este tramo 2? Sí, ahí hay un impacto bastante fuerte sobre el tema de las operaciones en altura. Y en el tramo 3, ya ni se diga, estoy todo el tiempo trabajando en unas zonas de altura. Entonces el tramo 3 sí. Entonces, ¿cuál fue la evaluación que se hizo? De 3 tramos de recorrido, o sea, es esta operación que tengo, dividirla en 3 tramos proporcionales, ¿correcto? No siempre van a ser 3 tramos, ¿ah? Pueden ser más tramos, qué sé yo. Eso depende de la evaluación, ¿ya? Acá se trabajó con 3 tramos. Entonces, se dijo, ¿no? De 3 tramos que tengo en esta ruta, 2 de esos 3 tramos generan impacto respecto a la altura. Entonces ahí pueden ver la evaluación. 2 de 3, que es 66.67%. ¿Cuál es la probabilidad de que exista una causa de operación en zona de altura respecto a la pérdida de potencia del motor? 67%. ¿Ya? Redondeando, 67%. Como les dije, preocúpense ahorita por el primer porcentaje. Después ya hablaremos del segundo, ¿ya? ¿Se entendió? Tengo de la inadecuada planificación en la gestión vehicular. Ya, que bueno, esta es una causa que está acá. Este estaba en métodos, ¿ya? Y está alineada a la sobrecarga. Entonces, claro, lo que quería mostrar era una respecto al sistema de combustible, otra sobrecarga y otra insuficiencia de oxígeno, ¿no? Entonces ahora me toca esta de sobrecarga. Entonces, acá dice inadecuada planificación en la gestión vehicular. 20%, ¿ya? Bueno, ¿cómo salió? A ver. Acá, por ejemplo, se pusieron varias opciones. Una primera opción fue preguntar, dentro de mi gestión operacional, porque esto está referido a una flota de camiones de transporte de carga. Entonces, dentro de mi operación, dentro de mi área de gestión de operación o de operaciones, ¿tengo personal que me haga planificación? Entonces, lo que decía acá era que si la respuesta fuera no, de frente, la cuantificación a esta causa tendría que ser 100%. ¿Por qué? Porque es una inexistencia de la planificación de la gestión vehicular. ¿Ya? Entonces, de frente sería 100%. ¿Cuán probable es que se presente esa inadecuada planificación? 100%. ¿Ya? Si la respuesta fuera que sí tengo el personal,
Entonces ya tendría que empezar a evaluar otras cosas. Por ejemplo, preguntarme, ¿no? ¿Hay anticipación en la consideración de las operaciones? O sea, ¿se están dando con la previsión suficiente como para decir, mira, esta operación vas a este, cargar tal día de tal hora a tal hora y de ahí tienes que salir, vas a ir a cargar combustible y de ahí empieza ya tu recorrido, tienes que dejar carga en tal lugar, en tal otro lugar, qué sé yo, ¿no? O sea, se está viendo con previsión esto. Ahí tendría que considerar sí o no. Si es que la respuesta fuera no a esta situación, que no se está dando previsión, entonces yo también tendría que seguir bajando un poquito más respecto a qué pasa en un periodo específico de trabajo. Entonces acá puse, por ejemplo, un mes de trabajo, ¿no? Dije, ¿cuántas operaciones se realizaron en ese mes? 100 operaciones. ¿Y cuántas se dieron con demora? O sea, ¿a qué se refiere eso? Que de esas 100 operaciones, un número no salieron en su momento, en el momento que estaba planificado, sino demoraron, ¿no? Más allá de lo que se esperaba, ¿no? O sea, ha sido una demora impactante, considerable para que se pueda considerar, porque pues si es una demora de 5, 10, 15 minutos, bueno, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero ya más allá de eso ya me puede impactar, sobre todo en rutas de trabajo largas, ya una hora perdida ya me genera impacto, ¿ya? Entonces, esa es otra pregunta, ¿no? Ya estoy haciendo estadística. Entonces digo, ¿no? 50 salieron con retraso. Ya, y de estas 50, pero ¿cuántas no fueron por demora del operador? Porque, claro, una cosa es que yo diga, yo sí planifico, o sea, todo está planificado, pero también dentro de mi planificación hay un problema, que los operadores a veces, ellos mismos generan ciertas demoras, no porque yo haya planificado mal, sino porque ellos han tenido ciertos inconvenientes que generó que llegaran tarde al momento de la salida. Entonces, eso yo no puedo considerar que estoy haciendo una mala planificación. Es ya tema coyuntural de una persona específicamente. ¿Ya? Entonces, por eso digo, ¿no? ¿Cuántas de estas no fueron por demora del operador? 20. Entonces, ¿cuántas sí podrían reflejar que ha habido una mala planificación? 30. ¿Ya? ¿Ya? Y por eso, acá hay un error, acá me equivoqué en la medición, esto debe ser 30%, ¿ya? Porque le puse más bien el 20 acá, está mal. Entonces, esto es 30 sobre 100, ¿ya? Sino que esto ya está en PDF, ¿está en PDF o está en Word? Está en Word, ¿no? Lo voy a cambiar acá. Bueno, después lo cambiaré, ahorita no voy a hacer ese cambio mejor, ¿ya? Entonces, tiene que ser 30 sobre 100, ¿ya? Porque son 50 que he detectado que han tenido demoras y de estas 50, 20 han sido por tema de netamente persona de un operador, ¿ya? Entonces, las otras 30 sí podrían reflejar que ha habido problemas de planificación. Entonces, sería 30 sobre 100 y tendría que ser 30%, ¿ya? De esa manera se hace la cuantificación y se dan cuenta, la cuantificación es de cada una de las causas, causas directas, causas indirectas y causa raíz. De cada una de estas tengo que tratar de ubicar esa información que me va a permitir ponerle la probabilidad de ocurrencia a esa causa. ¿Ya? Tienen, por ejemplo, cierta información, ¿ya? Para cuantificar algunas causas. Por ejemplo, dice, se han generado 30 OTs de cambio de aceite hidráulico, de las que 5 corresponden a actividades de incremento de aceite. Se han utilizado 10 cilindros de aceite hidráulico, de los que 2 eran de grado distinto a SAE 10W. Se realizaron 100 análisis de aceite, de los que 10 estaban fuera de norma tanto por impurezas como por pérdida de propiedades.
se generaron 10 OTs correctivas del sistema hidráulico de frenos, de las que una fue por cambio de válvula de prioridad. En el día, cada camión realiza 24 ciclos de trabajo, de los que solo en 2 hay intervención de los equipos de mantenimiento de vías. ¿Ya? Entonces, en función de esto, yo quisiera que ustedes cuantifiquen aquellas causas que crean que puedan cuantificar con esta información. ¿Ya? Para esto, son las 10:39, vamos a tener 11 minutos. Hasta 10:50 quiero que cuantifiquen las que puedan. ¿Ya? Y de ahí veremos lo que yo tengo. ¿Sí? Vamos, trabajen, no sean lagartijas. Locales. Con la primera, dice, se han generado 30 OTs de cambio de aceite hidráulico, de las que 5 corresponden a actividades de incremento. Acá consideraré aquellas que obviamente tienen relación con el aceite hidráulico. Entonces, por ejemplo, voy buscando y acá tengo aceite, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Se han generado 30 OTs de cambio de aceite hidráulico, pero de estas 5 corresponden a actividades de incremento. O sea, de esas 30 OTs de cambio de aceite hidráulico, 5 son por incremento de aceite. Había insuficiente nivel de aceite seguramente, ¿ya? Entonces, ¿dónde podría calzar esto? Por ejemplo, llenado inadecuado de aceite de freno. Diego Novoa, por favor, deja de interrumpir la clase. ¿Ya? Entonces sería, por ejemplo, este 17%, ¿correcto? Estamos hablando, ¿de dónde sale este 17%? Bueno, 5 de cada 30 OTs por cambio de aceite hidráulico corresponden a incremento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que exista el llenado inadecuado de aceite de freno? Un 17%, porque han habido 5 actividades de cada 30 que representan un incremento de aceite, ¿correcto? Entonces, si yo divido 5 sobre 30, me va a dar pues ese 16.60 y tantos por ciento, y lo voy a redondear a 17, ¿correcto? De ahí, me parece que esa tendría que ser específicamente para este tema de el llenado o el incremento del aceite. No encontraría otra causa más que podría evaluar con esta información. ¿Ya? De ahí, se ha utilizado 10 cilindros de aceite hidráulico, de los que 2 eran de grado distinto al SAE 10W. Ajá. Entonces acá, por ejemplo, también voy con el aceite. Me parece que acá está todo lo que es aceite. Y digo, ¿no? Ausencia en manguera, reemplazo. No, acá está. Nivel de temperatura normal del aceite. Aceite hidráulico fuera de norma. Entonces, yo lo que he encontrado es que tengo 10 cilindros de aceite, de los que 2 cilindros eran grado distinto, o sea, no estaban ajustados a la norma requerida para el aceite hidráulico. 2 sobre 10, 20%. ¿Ya? De ahí, ¿qué más? Por ahí también pueden haber otras causas que puedo relacionar con esto, pero vamos a ver. Por ejemplo, de repente por ahí, si hay algo de la calidad ¿cómo se llama? Del aceite, pero no tengo nada de calidad, me parece. Entonces, no, ya no podría estar relacionando eso, ¿no? De ahí dice, se realizaron 100 análisis de aceite, de los que 10 estaban fuera de norma, tanto como por impurezas como por pérdida de propiedades.
Entonces, de 10 muestras de aceite, perdón, de 100 muestras de aceite, 10 me reflejaban problemas con el aceite, ¿correcto? Entonces, ahí está. Aceite contaminado, 10 de cada 100. Pérdida de propiedades del aceite, 10 de cada 100, ¿correcto? Todos los que correspondían, ¿no? Nivel de temperatura normal del aceite, 10 de cada 100. Son parámetros que están relacionados al funcionamiento adecuado del aceite. ¿Ya? De ahí me dice, se generaron 10 OTs correctivas del sistema hidráulico de frenos, de las que una fue por cambio de válvula de prioridad. Hay una sola causa que está referida a válvula de prioridad, que es esta. Dice desgaste prematuro de válvula de prioridad. Y entonces, ¿qué podría decir yo? Que de 10 OTs de mantenimiento correctivo en el sistema hidráulico de frenos, una ha sido por cambio de válvula de prioridad. ¿Cuán probable es que haya un desgaste prematuro de la válvula de prioridad? Entonces, 1 sobre 10. ¿Sí? 10%. ¿Ya? De ahí, esta otra. En el día, cada camión realiza 24 ciclos de trabajo, de los que solo en dos hay intervención de los equipos de mantenimiento de vías. ¿Correcto? Entonces, 2 de 24. ¿Con qué podría relacionar esto? Bueno, esto lo puedo relacionar, acá por ejemplo hay una, con el exceso de polvo en el ambiente. Podría estar teniendo, ¿no es cierto?, un exceso de polvo porque no se le está dando mantenimiento adecuado a la vía. ¿Y cómo defino? 22 de los 24 ciclos de trabajo no están pasando previamente un mantenimiento de la vía. Entonces, 22 sobre 24 voy a tener 0.9166, o sea, 92%. ¿Se dan cuenta? Lo que yo veo es lo malo, no el hecho de que estén haciendo la intervención de la vía, sino lo que no hacen, lo que dejan de hacer. 22 de 24. Me parece que hay otra causa también por acá, que es esta, ¿sí? Rutas de traslado con exceso de piedras, ¿ya? No se está dando mantenimiento, por eso tienen exceso de piedras. Claro, hay probabilidad al 92%, ¿ya? Entonces, para esas causas me han servido estos datos. Y así, buscando otra información, he empezado a cuantificar los demás. ¿Ya? Yo ya le he puesto ciertos valores a todas las demás causas. No necesariamente están relacionadas con la información que tienen acá en el caso. ¿Ya? Pero yo ya le he puesto como simplemente trabajando con cierta información que esté relacionada y que me permita cuantificar esa ocurrencia de las causas, que están más abajo hacia lo que está más arriba. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma? Vamos a trabajar netamente con uno de los organigramas, ¿ya? Para que de ahí ustedes puedan hacer este proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es lo siguiente. Empiezo a trabajar desde las causas más profundas de mi causa directa, ¿sí? Y voy a ir subiendo. Ahora, por ejemplo, hay causas que en este nivel que puedo decir el nivel 2, no tienen más causas, ¿sí? Estoy viendo de frente el desgaste prematuro de la válvula de prioridad y esa es mi causa máxima que he encontrado ahí, ¿ya? Pero en otras sí estoy llegando más abajo. Entonces, cada una tengo que empezar a evaluar desde el nivel respectivo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen ya este organigrama, ¿correcto? Ustedes tienen ya este organigrama, entonces vamos a trabajar respecto a este en pizarra, ¿ya? Déjenme a mí también sacar ahí. Y ya está, entonces, ahí tienen, ¿sí?
y decía, ¿no es cierto?, que esta finalmente representaba un 16%, esta representaba un 13% y esta otra representaba un 71%. Acá mi pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuál de las tres causas me genera el mayor impacto a la ausencia, al aceite hidráulico contaminado? ¿Por dónde se estará impactando más el hecho de que el aceite hidráulico se contamine? Y ustedes se darán cuenta, pues, que exactamente Luis Rima, muy bien, perfecto, Joel, Gavina, Edwin, muy bien. Eso es asistencia en el aula, cuando se participa, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué hago? Voy a atacar por este lado, por el exceso de polvo en el ambiente, ¿ya? Esa va a ser la forma. Por este lado es por donde impacto más. ¿Y cómo voy a impactar? ¿Qué va a pasar con el 10% que tiene este aceite hidráulico contaminado? Bueno, vamos a ver en pizarra. Ustedes se darán cuenta que estamos llegando de esa manera, ¿no es cierto?, a la causa que tiene, voy a ponerle en rojo, que es su valor original, tiene un 10%, ¿correcto? Pero yo estoy diciendo que voy a impactar por el lado de la causa más impactante, que es esta, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que voy a hacer en ese caso es multiplicar los porcentajes. 92% por 10%, ¿ya? Ese va a ser el nuevo porcentaje que va a tomar ahora mi causa del aceite hidráulico contaminado. Entonces se darán cuenta que esto va a ser 9.2%, ¿no es cierto? Entonces 9.2%. ¿Ya? Ese es el nuevo porcentaje que toma esta causa entonces. Y eso lo voy a colocar acá. 9.2%. No ha bajado mucho, ¿ya? Pero estoy considerando cómo está impactando esta causa de abajo hacia esta causa del aceite hidráulico, ¿ya? Y miren, ese mismo trabajo tendría que hacer por los otros lados, con las otras causas de segundo nivel que tengo acá, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Esta causa del aceite hidráulico contaminado, pues, representa, ¿no es cierto?, la única causa, que se está dando o que está reflejando la pérdida de propiedades del aceite, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? El impacto va a ir obviamente por ahí, por este lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual, voy a subir con la multiplicación. Y multiplicaré ahora 9.2% por 10%. ¿Sí? ¿Y cuánto me saldrá eso? Me va a salir 0.92. ¿Correcto? Entonces, ahora la causa de pérdida de propiedades del aceite de freno tiene 0.92. 1%, vamos a redondear, ¿ya? 1%. ¿Correcto? Entonces se darán cuenta que de esa misma manera voy a actuar acá con el nivel de temperatura. Miren, voy a hacer rapidísimo. Acá en el nivel de temperatura ustedes pueden ver que ambas causas tienen el mismo porcentaje. Entonces, quiere decir que su porcentaje ahora respecto al total va a ser 50% en cada una. Ahora, por el lado que ataque en esta causa es indiferente, porque tienen el mismo impacto. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto? Siempre va a ser 50%, ¿no es cierto?
Entonces, esto va a representar que el porcentaje que va a subir acá es un 5%. ¿Sí? Entonces se darán cuenta ahora que el impacto que tiene cada una de estas causas y que ha recibido de sus subcausas es 5% acá, 1% acá y 10% que tiene la propia causa del desgaste prematuro de válvula de prioridad. Y estas son tres causas de segundo nivel que afectan a la pérdida de presión del sistema. Con los nuevos porcentajes que tengo, es decir, con el 5, con el 1 y con el 10, voy a generar una evaluación también del impacto sobre la pérdida de presión del sistema. ¿Ya? Y entonces yo voy a decir ahí que, por ejemplo, el nuevo porcentaje que tenemos acá es de 16%. Entonces, el porcentaje que va a tener el desgaste prematuro para la causa de arriba va a ser 10 entre 16, que va a ser 63%. ¿Ya? 63%. ¿Sí? Esta causa es el 1% de ese 16. Entonces, 1 entre 16, ¿cuánto es? 6%. Me ayudan a ver si va a sumar 100%, ¿ya? Hasta acá tengo 69%. Y el 5%, que sería 5 entre 16, me está dando 31%. Sí suma, ¿no es cierto? Ahí están los nuevos porcentajes. 31%, 6% y 63%. ¿Por cuál de estas causas creen que debería impactar a la pérdida de presión del sistema? ¿No es cierto? 0.17 por ese 0.63. Y esto me va a dar 11%. La pérdida de presión del sistema, entonces, es un 11%. ¿Ya? Esa es su nueva cuantificación generada por el impacto de sus causas. ¿Y a dónde va a pasar esto? Al árbol principal. Acá, donde tengo las tres causas, ¿no es cierto?, que son generadas por las subcausas anteriores. Esto estaba mal, esto es un 17, acá me equivocaba al poner el valor. Este era 17%, ¿ya? Y lo mismo tengo que revisar si está, ¿ve? 11%, ¿ya? Voy a ponerle acá de una vez, 11%, y el sensor de freno, ¿con cuánto estaba? Con 10%. Y después son mal los valores ahí. Ya, ahora sí. Entonces, este 17% era el valor que tenía al inicio. Pero ahora su nuevo valor, ¿cuánto es? 11%. 11%. ¿Ya? Lo mismo debería ser con los árboles de la pérdida de presión del sistema y el sensor de frenado descalibrado para, en función de sus causas, poder determinar cuál es su nuevo porcentaje. En función de sus causas, poder determinar cuál es su nuevo porcentaje. ¿Y qué voy a hacer acá arriba? Lo mismo que he ido haciendo. Cuando tengo tres causas en paralelo, los nuevos porcentajes los voy a sumar, voy a obtener un 100% y voy a dividir el valor del porcentaje de cada uno en función a ese valor acumulado para obtener el proporcional respectivo. Y el que obtenga el mayor proporcional va a ser aquella causa directa por donde tenga que atacar al modo de falla. Entonces imagínense que el sensor de frenado sea el que tiene el mayor proporcional. Eso lo van a comprobar ustedes después. Imagínense que sea el sensor de freno. Entonces, por ahí debería atacar, ¿no es cierto? Y como este sensor de frenado tiene su propio árbol, que está acá,
Entonces yo sé que a este sensor de frenado debería atacarlo por alguna de sus causas, la de mayor impacto. Entonces la acción que debería generar debería ser una acción que impacte a la causa de mayor impacto sobre esta causa y por ende sobre el problema respectivo. ¿Ya? Esto lo vamos a retomar en la semana 16 cuando empecemos a generar planes de acción. No queda acá, ¿ya? Por ahora, como análisis causa-raíz, queda ahí, en ese proceso de cuantificación. Y después, en la semana 16, tenemos que hacer ya los planes de acción en función del proceso de cuantificación y nos basaremos a nuestro análisis cuantitativo. ¿Ya? Perfecto. Ese es el ACR.